Dios le bendiga, mis amados. Les habla el pastor Gerardo Espinosa, deseándole salud y paz. Jesús hizo una declaración sencilla, pero algunos han desviado la finalidad de sus palabras. Ejemplo, Jesús dijo: si eres de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Muchos estudiantes y maestros bíblicos, mis amados, han hablado de esta conversación entre Nicodemo y Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3 al verso 5, y han cuestionado y sacado sus propias conclusiones de distintas maneras. Pero a decir la verdad, las conclusiones fidedignas son aquellas que son verificadas en su totalidad en los escritos originales. Ninguna conclusión es válida si está fuera de contexto del texto que nos preocupa estudiar y dar la correcta interpretación. Y alabado sea el nombre de Dios. Y de esto se trata nuestro análisis de la conversación entre Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le aconsejo que ponga su mayor atención a lo que aquí estaremos estudiando, para que tenga una correcta interpretación de la doctrina de la salvación que Jesús le presentó a Nicodemo, maestro de la ley, y que yo se las presento a ustedes en el día de hoy. Y dicho estas palabras, cerramos este segmento. Dios lo bendiga, mis amados, conociendo las escrituras desde sus raíces, con el pastor Gerardo Espinosa que les habla. Nacido de agua y del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y del Espíritu? Déjeme decirle que a lo largo de los años han surgido distintas y variadas interpretaciones en referencia a la palabra de Jesús cuando le dijo a Nicodemo: de cierto os digo, que el que no es nacido de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y alabado sea el nombre de Dios. Algunos interpretan que nacido de agua se refiere al bautismo en agua y el pacto natural, y la alusión al nacimiento del Espíritu es la necesidad del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Otra, entre varias interpretaciones, es que nacer de agua se refiere al bautismo en agua, y del Espíritu se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Lo primero que todo, hay que dejar bien claro que en este pasaje de Juan capítulo 3, verso 5 y su contexto, Jesús no hace alusión al bautismo en ninguna de sus formas. Jesús está hablando de purificación, santificación y regeneración. El contexto de toda la discusión es que Jesús está hablando de la regeneración. Le está diciendo a Nicodemo: mira, aunque conozcas las escrituras por dentro y por fuera, tienes que hacer un cambio espiritual en tu vida si quieres entrar en el reino de Dios. Y esto solo se conseguía por medio del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Déjeme también decirle que con demasiada frecuencia el versículo de este pasaje se interpreta de forma aislada o separada, trayendo erradas interpretaciones. Nacido de agua
se refiere al aspecto de limpieza, de renacimiento y purificación, mis amados, por medio de la palabra. Ejemplo, en Efesios capítulo 5, versos 24 y 26, nos dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Nicodemo conocía muy bien el proceso de la purificación. Nacido de agua se refiere al Espíritu Santo, que produce el renacimiento y la santificación a través de creer en el sacrificio de Cristo. Por tanto, al decir Jesús: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, esta expresión de Jesús, mis amados, se trata de un paralelismo y de un hendaides. Un hendaides, para que usted lo entienda mejor, es una expresión de la gramática griega que significa uno mediante dos. Es una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. En otras palabras, al decir nacido de agua y del Espíritu, se refiere a un concepto inseparable, señalando una misma cosa en dos términos. Ejemplo, en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, la conexión que hay entre el agua de la que Jesús le habla a ella y la de que le habla a Nicodemo es la misma. Cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús por qué le pide a ella que le dé agua de beber, él le contesta: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, que en griego se dice sao, vida eterna. Si leemos en Juan capítulo 4, verso 10, en el versículo 13 y 14, respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Sao. En el escrito original, mis amados, de las Sagradas Escrituras, la palabra griega que se utiliza para agua en este pasaje es aidor, que significa agua que viene de cualquiera de los depósitos de la tierra. Y la palabra usada para vida es sao, que previene de la raíz sao o zoe, que hace referencia no solamente a la vida temporal, sino también a la vida eterna. Hay otros pasajes que utilizan la misma construcción gramatical que pueden ayudarnos a entender mejor lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo y a la mujer samaritana. Pero eso lo veremos en el próximo segmento. Ahora bien, mis amados, estamos aquí de vuelta. Decíamos en el segmento anterior que había otros pasajes que utilizaban la misma construcción gramatical del griego. Ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 17 nos dice: pues el Cordero en medio del trono lo pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida eterna. Si ahora leemos en Apocalipsis capítulo 22 y verso 1, es aún más específico, diciendo: y me mostró un río de agua de vida eterna, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y alabado sea el nombre de Dios. La analogía del agua para la salvación, mis amados, no era algo nuevo para los judíos y mucho menos tampoco para Nicodemo. Como verdaderos creyentes en Cristo Jesús, sabemos que cada día tenemos que mantener nuestra conciencia como espíritu limpio, purificado, santificados en el lavamiento del agua por la palabra.
Además, necesitamos acercarnos al Señor cada día. Según Hebreos capítulo 10 y verso 22, nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, sin adulteramiento. Alabado sea el nombre de Dios. Esta agua, mis amados, pura, es la misma que Jesús le brindó a la mujer samaritana y ahora se la brinda a Nicodemo, que no es otra cosa que el mismo Jesús. Ejemplo, en Efesios capítulo 5 y verso 26 nos habla del sacrificio de Jesús por la iglesia, diciendo: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, y alabado sea el nombre de Dios. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de algo que él conocía muy bien y le era fácil de entender. Ejemplo, en el pasaje bien conocido del Antiguo Testamento, con el que Nicodemo estaba bien familiarizado, ya que él era maestro de la ley, que es Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27. En este pasaje, mis amados, la imagen de la limpieza con agua se da como símbolo de la limpieza espiritual. Dice Jehová: yo rociaré agua limpia y tú estarás limpio. Te limpiaré de todas tus impurezas y de todos tus ídolos, y te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu en ti. Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ti, y te moveré a seguir mis decretos y tener cuidado de guardar mis leyes. Y alabado sea el nombre de Dios. Mis amados, Nicodemo, como maestro judío, sabía esta referencia del Antiguo Testamento. Y la explicación que Jesús le estaba dando de nacido de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, Nicodemo pudo entender que es ser nacido de nuevo en referencia a haber nacido de agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es sacar, mis amados, el pecado y la impureza de tu vida y recibir la vida espiritual en tu corazón, que no es otra cosa que a través de la sangre derramada por Jesucristo. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, ¿cómo se recibe esta limpieza del pecado y la nueva vida espiritual? No es a través de tratar de obedecer solamente las leyes y mandamientos de Dios. Nacer de nuevo es algo que solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, y cuando el creyente está dispuesto a consagrarse, a santificarse, a purificarse a Dios en el lavamiento del agua por la palabra. Repito, a través de la sangre derramada de Jesucristo. Conclusión en este momento de reflexión y estudio y análisis de la palabra de Dios. Nacer de agua y del Espíritu, después de todo lo dicho, nos deja ver primero que nacer de agua y del Espíritu nada tiene que ver con el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo. Segundo, nacer de agua y del Espíritu es un paralelismo, repito, además es un hendaides, que es una expresión de la gramática griega que significa, mis amados, uno en medio de dos. Es una figura retórica, mis amados, que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados, que es el caso de nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras, al decir Jesús nacido de agua y del Espíritu, se refiere a un concepto inseparable, señalando una misma cosa en dos términos. Y alabado sea el nombre de Dios. Tercero, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repitamos ahora el verso de Efesios capítulo 5 y verso 26, donde nos habla del sacrificio de Jesús por la iglesia, diciendo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Alabado sea el nombre de Dios. Si usted, mi amado o mi amada, no ha sido santificado, santificada, si usted no ha sido purificado o purificada y limpiado o limpiada con el lavamiento del agua, con la palabra, repito, a través de la sangre derramada por Jesucristo, usted debe tener conciencia de esto, amado o amada, y apresurarse a estarlo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con estas palabras pongo punto final a este breve comentario y análisis de la palabra de Dios, conociendo las Escrituras desde su raíz. Les habla el pastor Gerardo Espinosa, deseándole salud y paz en Cristo Jesús. Dios es un Dios bueno y Dios es tan grande como tan grande que lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo.